Buen día, a continuación vamos a presentar lo que es la Ley de Inversión Extranjera, realizada por mi compañera Alejandra Pérez Dorantes y su servidor Cristian Pérez Félix. En cuanto a la siguiente presentación, como contenido tenemos lo que es el objeto de la ley, actividades reservadas, actividades y adquisiciones con regulación específica, adquisición de bienes inmuebles y exportación de minas y aguas, fideicomiso sobre bienes inmuebles en zona restringida, constitución y modificación de sociedades, inversión de personas morales extranjeras, inversión neutra, Comisión Nacional de Inversión Extranjera, Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y las sanciones. En cuanto al objeto de la ley, tenemos por primer punto que es fomentar la información extranjera directa, la cual pues la ley busca atraer capital extranjero que impulse el crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo tecnológico en México. Como segundo punto tenemos que regular la participación extranjera en actividades económicas, la cual establece que los sectores en los que se permite la inversión extranjera son aquellos que requieren autorización previa y los que están reservados exclusivamente pues para las personas mexicanas, garantizando así la protección de sectores estratégicos. También es establecer mecanismos de autorización y registro, el cual define los procedimientos para que los inversionistas extranjeros pues obtengan las autorizaciones necesarias y se inscriban en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, asegurando pues de esta manera la transparencia y el cumplimiento de las disposiciones legales. Y por último punto, que es el cuarto, tenemos que promover la competitividad y el desarrollo regional, al incentivar pues la inversión de diversas regiones del país, el cual pues constituye que la ley contribuye a una distribución más equitativa del desarrollo económico y a la integración de México en la economía global. Como siguiente punto de análisis tenemos a las actividades reservadas. Si bien están escritas en la Ley de Inversión Extranjera en el capítulo 2, estas son actividades que son exclusivas para el uso del Estado, por lo cual la ley extranjera no podrá participar en ellas. Como está dispuesta en el artículo 5 y cito, están reservadas de manera exclusiva al Estado las funciones que determinen las leyes en las siguientes áreas estratégicas. Por lo cual, a lo siguiente analizaremos cada uno de estos puntos. Como siguiente tenemos los 14 áreas estratégicas donde puede haber funciones exclusivas del Estado. Principalmente tenemos la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos que están dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. El segundo se deroga. Tercero, la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como los servicios públicos de transmisión y distribución de agua eléctrica, que igual están en la Constitución Política de los Estados mexicanos y la ley reglamentaria respectiva. Después tenemos la generación de energía nuclear, asimismo minerales radioactivos. El 6 se deroga. 7 telégrafos. 8 radiotelegrafía. 9 correos. El 10 se deroga. Por consiguiente, emisión de billetes, asimismo la acuñación de la moneda, el control y la supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos, y finalmente las demás que expresan señalen las disposiciones legales aplicables. Asimismo, en el artículo 6 tenemos que las actividades económicas y sociedades que se mencionarán están reservadas de manera exclusiva a los mexicanos y a las sociedades mexicanas con exclusión de extranjeros, como lo es el transporte terrestre nacional de pasajeros, turismos y cargas, sin incluir los servicios de mensajería y paquetería. De ahí tenemos las instituciones de banca de desarrollo en los términos de la ley de la materia y finalmente tenemos la prestación de los servicios profesionales y técnicos que señalan las disposiciones legales y aplicables. Como podemos observar, la ley extranjera no podrá participar en las actividades o sociedades mencionadas, ni a través de fideicomisos, convenios, pactos sociales o estatuarios. Asimismo, se les otorga un mecanismo de control ya que tengan una participación, salvo por lo dispuesto en el título 5 de esta misma ley. Actividades y adquisiciones con regulación específica. Son las actividades reservadas exclusivamente a mexicanos o sociedades mexicanas que tienen una cláusula de exclusión de extranjeros. En cuanto a transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, exceptuando la mensajería y paquetería.
En cuanto a instituciones de banca de desarrollo, en servicios profesionales y técnicos que expresamente señalen las disposiciones legales aplicables. En cuanto a telégrafo, radiotelegrafía y correos, también tenemos en emisión de billetes y acuñación de moneda, en control y supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos. En cuanto a las actividades con participación extranjera limitada, como lo menciona el artículo 7, en el que se menciona que es hasta el 10%, son las sociedades cooperativas de producción, en las cuales se organizan de manera social, integrada por personas físicas que se asocian voluntariamente para producir bienes o servicios, distribuyendo equitativamente los beneficios. Se basa en principios de solidaridad y ayuda mutua y equidad. Esto se limita al 10% porque son figuras de economía social pensadas para beneficiar principalmente a los socios mexicanos y se busca preservar su esencia comunitaria. En cuanto a la participación extranjera de hasta el 25%, se toma en cuenta el transporte aéreo nacional, transporte en aerotaxi y transporte aéreo especializado. Este límite aplica a actividades que son consideradas estratégicas o sensibles para la soberanía y seguridad nacional, pero se permiten con cierta apertura bajo control mayoritario nacional. Los extranjeros pueden participar con este 25%. Se limita el transporte aéreo en consideración a una actividad de interés público vinculada a la seguridad nacional y a la conectividad territorial. Por eso, se permite cierta inversión extranjera, pero sin que llegue al control mayoritario. En cuanto a las actividades y adquisiciones con regulación específica, que llega con participación hasta el 49%, tenemos que son las instituciones de seguros y finanzas, casas de cambio y almacenes generales de depósito, fabricación y comercialización de explosivos, armas de fuego, cartuchos, municiones y fuegos artificiales, impresión y publicación de periódicos para circulación exclusiva en territorio nacional, pesca en agua dulce, costera y en la zona económica exclusiva, exceptuando la acuacultura, en administración portuaria integral, así como el servicio portuario de pilotaje. También tenemos algunos como suministro y combustibles y lubricantes para embarcaciones, radiodifusión y servicio de transporte aéreo nacional. También tenemos las actividades con límite del 49%, pero que pueden superarse con autorización, los cuales son los servicios educativos privados, construcción y operación de ferrocarriles, telefonía celular, construcciones de ductos de petróleo, servicios legales, aeropuertos y aeródromos, y sociedades navieras en tráfico internacional. Esto entregado mediante una resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y en algunos casos no se permite bajo ninguna circunstancia, como el caso del 10% de las cooperativas. Dentro del título segundo de la Ley de Inversión Extranjera tenemos de la adquisición de bienes inmuebles y explotación de minas y aguas. El capítulo 1 menciona en el artículo 10 que la ley en México establece las regulaciones específicas sobre la adquisición de bienes inmuebles, de explotación de minas y aguas por parte de la inversión extranjera, ya que los extranjeros que deseen adquirir bienes inmuebles en México deben cumplir con ciertos requisitos, como lo es el convenio de renuncia, es decir, que deben presentar un escrito ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, el permiso de la Secretaría, es necesario obtener el permiso correspondiente y las zonas restringidas, ya que existen restricciones para la adquisición de bienes inmuebles en zonas cercanas a fronteras o costas, o ya sea por patrimonio nacional. Ahora bien, la Ley de Inversión Extranjera tiene 2 artículos mencionados a este capítulo. En el artículo 10 podemos ver que de las sociedades mexicanas con cláusulas de exclusión extranjera o que han celebrado el convenio a que se refiere dicho precepto, podrán adquirir el dominio de bienes inmuebles en el territorio nacional. En este caso se subdivide en 2 subtemas, donde dice que podrán adquirir el dominio de bienes inmuebles ubicados en zonas restringidas destinados a la realización de actividades no residenciales. Y otro, podrán adquirir derechos sobre bienes inmuebles en zonas restringidas que sean destinadas a fines residenciales de conformidad con las disposiciones. Por lo siguiente, en el artículo 10, subdivisión A, los extranjeros que pretendan adquirir bienes inmuebles fuera de la zona restringida u obtener concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en el territorio nacional deberán presentar previamente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores un escrito en el que convenga lo dispuesto. Si bien cuando el inmueble se presente
adquirir en un municipio totalmente ubicado fuera de la zona restringida, o se pretende obtener una concesión de minas o aguas, el permiso será otorgado y no se publicará en el Diario Oficial de la Federación. Cuando el bien inmueble se pretende adquirir en este municipio parcialmente ubicado dentro de la zona restringida, la Secretaría de Relaciones Exteriores resolverá la petición dentro de los 30 días hábiles. La Secretaría de las Relaciones Exteriores podrá determinar mediante acuerdos generales que se publicará en el Diario Oficial de la Federación supuestos que los extranjeros para tener el derecho a que se refiere a este artículo. En cuanto a fideicomisos sobre bienes inmuebles en zona restringida, tenemos primero que entender que es un fideicomiso, el cual es un contrato mediante el cual una institución fiduciaria, un ejemplo es un banco mexicano, adquiere la propiedad del inmueble, permitiendo que el extranjero, el fideicomisario, tendrá el derecho de uso y disfrute del mismo sin adquirir el dominio directo. De esta manera tenemos que en México la Ley de Inversión Extranjera establece restricciones para que personas extranjeras adquieran directamente bienes inmuebles ubicados en zonas restringidas. Esto se define como por ejemplo los 50 kilómetros a lo largo de las playas, 100 kilómetros a lo largo de las fronteras. Sin embargo, los extranjeros pueden adquirir el uso y aprovechamiento de estos bienes mediante la constitución de un fideicomiso con una institución de crédito mexicana, previa autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, los requisitos para constituir un fideicomiso en zona restringida es el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es obligatorio para constituir el fideicomiso. La duración es de hasta 50 años con posibilidad de prórroga. En cuanto a los fines, tenemos que el inmueble debe de destinarse a fines residenciales. En institución fiduciaria debe ser un banco mexicano autorizado. En cuanto al contrato de escritura pública, el fideicomiso debe formalizarse ante notario público. Los costos y tiempos en cuanto al costo es de 19,950 pesos mexicanos y el tiempo de resolución es de hasta 5 días hábiles desde la presentación de la solicitud. El procedimiento para solicitar el permiso es preparar la documentación, enviar la solicitud y esperar la resolución de la SRE. Iniciando con el título tercero de las sociedades, tenemos la de la Constitución y modificaciones de las sociedades, el cual lo podemos encontrar en el artículo 15, artículo 16 y artículo 16A de la Ley de Inversión Extranjera. En el artículo 15 nos menciona que la Secretaría de Economía autoriza el uso de denominaciones o razones sociales con las que se pretenda constituir sociedades, el cual se deberá insertar en los estatutos de las sociedades que se constituyan. Por otro lado, el artículo 16 menciona que el procedimiento referido en el artículo anterior se aplicará para sociedades constituidas que cambien su denominación o razón social. Es decir, que las sociedades que modifiquen su cláusula de exclusión de extranjeros por la admisión deberán modificarlo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los 30 días hábiles. Si estas sociedades son propietarias de los bienes inmuebles ubicados en las zonas restringidas destinados a fines no residenciales, deberán dar aviso a que se refiere la fracción 1 del artículo 10 de esta ley. Por consiguiente, en el artículo 16, subdivisión A, las solicitudes a las que se refieren los artículos 15 y 16 de esta ley deberán ser resueltas por la Secretaría de Economía dentro de los 2 días hábiles inmediatos. Es decir, que en este caso la Secretaría de Economía es la principal fuente de operaciones. En cuanto a la inversión de personas morales extranjeras, tenemos que en la Ley de Inversión Extranjera de México se regula para asegurar que la inversión extranjera contribuya al desarrollo económico nacional, sin poner en riesgo sectores estratégicos del país. Para entender esto, tenemos que la persona moral extranjera es una entidad jurídica que se constituye conforme a las leyes de un país distinto a México, así sean las empresas, asociaciones o corporaciones registradas en el extranjero. En cuanto a las disposiciones generales, tenemos que la participación general permitida, según el artículo 4, las personas morales extranjeras pueden participar libremente en cualquier proporción del capital social en actividades económicas no restringidas expresamente por la ley. En actividades con restricciones o prohibiciones hay ciertos sectores estratégicos o de interés nacional, los cuales la inversión extranjera está prohibida o limitada, es decir, se requiere que el capital extranjero no exceda cierto porcentaje, por ejemplo el del 49% en medios de comunicación impresos y el 25% en cuanto al transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga.
Para esto se requiere una aprobación de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y también se requiere la inscripción del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Como estos requisitos es contribuir o adquirir participación en una empresa mexicana, inscribirse al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y reportar movimientos corporativos relevantes como aumento de capital, cambios en accionistas, etc. Obtener también las autorizaciones si se participa en sectores regulados o restringidos. Continuando con el título quinto, tenemos la inversión neutra. En el capítulo primero, la LIE nos dice en el artículo 18 que la inversión neutra es aquella que realiza en sociedades mexicanas o de fideicomisos autorizados conforme al presente título, y no se computará para determinar el porcentaje de inversión extranjera en el capital social de las sociedades mexicanas. Asimismo, esta se divide en 3 capítulos, como lo es la inversión neutra representada por instrumentos emitidos por la institución fiduciaria, inversión neutra representada por series especiales de acciones e inversión neutra realizada por sociedades financieras internacionales para el desarrollo, los cuales explicaremos más adelante. Como se mencionó, este título quinto se subdivide en capítulos, teniendo así el primer capítulo, que es el concepto ya mencionado anteriormente, siguiendo por el capítulo 2, donde menciona que la inversión neutra representada por instrumentos emitidos por las instituciones fiduciarias, representada en el artículo 19, donde dice que la Secretaría podrá autorizar a las instituciones fiduciarias para que se expidan los instrumentos de inversión neutra que únicamente se otorgarán respecto a las sociedades. Si bien la Secretaría tendrá solamente un plazo máximo de 35 días hábiles para otorgar o negar la autorización solicitada, ya que concluido este plazo, sin que se emita la resolución, se entenderá aprobada la solicitud respectiva. Como capítulo tercero tenemos de la inversión neutra representada por series especiales de acciones, que se ve en el artículo 20, donde se considera neutra la inversión de acciones sin derecho a voto o con derecho corporativos limitados, siempre que se obtenga previamente la autorización de la Secretaría. Si bien la Secretaría tendrá un plazo máximo de 35 días hábiles, igual que el anterior, para otorgar o negar la autorización solicitada, contando a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud. El capítulo 4 se deroga y el capítulo 5 tenemos de la inversión neutra realizada por sociedades financieras internacionales para el desarrollo, el cual se ve en el artículo 22, donde la Comisión podrá resolver sobre la inversión neutra que se pretenda realizar sociedades financieras internacionales para el desarrollo en el capital social de las sociedades, de acuerdo a los términos y condiciones que establezca esta ley. En cuanto a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, es un órgano del gobierno mexicano que está encargada de coordinar y analizar las políticas relacionadas con la inversión extranjera en el país. En cuanto a su función principal, pues es evaluar y autorizar ciertos tipos de inversiones extranjeras conforme a la Ley de Inversión Extranjera. En cuanto a su estructura, tenemos que está integrada por la Secretaría de Economía, que es el presidente de la comisión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Energía, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Otras secretarías pueden ser convocadas según el sector de inversión. Además, puede invitar a participar instituciones del sector público o privado con voz pero sin voto en cuanto a calidad de sectores técnicos. En sus atribuciones tenemos que, según la Ley de Inversión Extranjera y su reglamento, tiene las atribuciones en cuanto a determinar la conveniencia de la participación extranjera en sectores o actividades reservadas parcialmente a mexicanos, en establecer los criterios de la participación extranjera, que incluye las restricciones cuando así lo establece la ley, autorizar la inversión extranjera en actividades con participación limitada, emitir opiniones técnicas y recomendaciones sobre la política de inversión, vigilar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, así como resolver consultas de inversionistas sobre la interpretación de la Ley de Inversión Extranjera. Ahora, en operaciones, tenemos que las sesiones ordinarias se realizan periódicamente, por lo general cada 2 meses. En cuanto a las sesiones extraordinarias, se tiene que pueden ser cuando alguna secretaría lo solicite o se requiera de atención urgente.
En estas sesiones se toman por mayoría de voto de los integrantes. Los trámites se presentan ante la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía, que actúan como instancia técnica y operativa, y las resoluciones se notifican a los interesados a través de medios oficiales. Como título séptimo de la Ley de Inversión Extranjera tenemos el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, el cual se ve representado desde el artículo 31 hasta el artículo 36. En este caso, en el artículo 31 nos menciona que el registro no tendrá carácter público y se dividirá en las secciones que establezca su reglamento, mismo que será determinado por su organización, así como la información que deberá proporcionar al propio registro. En el artículo 32, es decir, que deberán inscribirse al registro. En primer lugar, las sociedades mexicanas que participen y en segundo lugar, quienes realicen habitualmente actos de comercio dentro de la República Mexicana. Asimismo, los fideicomisos de acciones o partes sociales de bienes inmuebles o de inversión neutra, por virtud de los cuales se deriven derechos a favor de la inversión extranjera. Es decir, que es obligación de estos actores presentarse ante el Registro Nacional para registrarse, ya que la inscripción deberá realizarse dentro de los 40 días hábiles contando a partir de la fecha de constitución de la sociedad o de participación de la inversión extranjera. En el artículo 33 menciona que el registro expedirá las constancias de inscripción cuando se tengan los datos principales, como lo es el nombre, domicilio de las personas autorizadas, importe o capital social, fecha estimada de inicio de operaciones, asimismo la denominación de las instituciones fiduciarias, nombres, denominación social o fecha de constitución, fines y duración del fideicomiso. Ya que una vez expedida la constancia de inscripción y sus renovaciones, el registro se reserva la facultad de solicitar aclaraciones con respecto a la información presentada. Continuando, tenemos el artículo 34, donde en la Constitución la modificación, transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación de sociedades mercantiles, de las sociedades o asociaciones civiles en general, todos los hechos y actos jurídicos donde intervengan por sí o sean representadas, están obligadas a inscribirse al registro, como se mencionó en el artículo 32, ya que de no acreditarlo, el fedatario podrá autorizar el instrumento público de que se trate e informará de tal omisión al registro, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la operación de su instrumento. Asimismo, en el artículo 37, los sujetos están obligados a inscribirse en el registro y deberán renovar anualmente sus constancias de inscripción. Asimismo, en el artículo 36, las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a proporcionar a la Secretaría los informes y las certificaciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones, ya sea conforme a esta ley de inversión. En cuanto a las sanciones, tenemos que se establece en un marco normativo para regular la participación del capital extranjero en el país. En cuanto a las sanciones, estas se imponen a quienes incumplen las disposiciones legales y reglamentarias, especialmente en lo que respecta a la declaración, autorización y registro. Para estas infracciones es necesario tener el tipo de infracción para saber la sanción aplicable. Por ejemplo, tenemos no inscribirse al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Esto tiene como consecuencia una multa de 30 a 100 días de salario mínimo general vigente. También tenemos, por ejemplo, no presentar los avisos o informes periódicos, presentar información falsa o incompleta, omitir la solicitud de autorización para inversiones que la requieran y un incumplimiento de resoluciones o condiciones impuestas. En cuanto a la sanción, tenemos que puede variar incluso desde la unidad de medida, el cual es el salario mínimo. En cuanto a sucede la sanción, es necesario saber el tipo de pago que se está recibiendo en cuanto al salario mínimo para poder obtener la cantidad completa como sanción. También debemos tomar en cuenta que en muchas ocasiones se toma el UMA, que es la unidad de medida y actualización vigente en el momento de la infracción. En 2025 el UMA está en aproximadamente 108.57 pesos mexicanos, por lo que las multas pueden ir desde los 10.857 hasta más de 542,000 pesos.
En algunos casos puede tomarse la cancelación de inscripciones, los cuales son en casos graves o reiterados, en los cuales se puede cancelar la suscripción, lo cual puede limitar las operaciones legales en el país, así como pueden también suceder las suspensiones de derechos, en el cual la autoridad puede suspender beneficios, derechos o autorizaciones concedidas si se demuestra el incumplimiento. Por último, tenemos la negación de nuevos registros o autorizaciones, en el cual si una empresa tiene antecedentes de incumplimiento, se le puede negar el acceso a nuevos permisos o autorizaciones de inversión extranjera. Por lo que, al tener estas sanciones, las autoridades competentes son la Secretaría de Economía, el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, así como la Secretaría de Economía trabaja a través de la Dirección General de Inversión Extranjera. Y mientras que en casos graves pueden intervenir otras autoridades federales.